Muy buenas tardes, tengan apreciables doctorantes. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y en esta ocasión vamos a llevar a cabo la disertación de nuestra tercer cápsula informativa en donde abordaremos el procesamiento de datos e información. Y para ello, al hablar de este procesamiento de datos e información, vemos primeramente que el procesamiento vamos a interpretar como aquella forma o aquel método que cada uno de nosotros vamos a realizar y vamos a aplicar dentro de nuestro proyecto de investigación. Esto es para poder cumplir con los objetivos, tanto generales como específicos, que nosotros pretendemos alcanzar al inicio de nuestro proceso de investigación. Y por lo tanto, vamos a realizar esta investigación y vamos a recabar y registrar algunas de las actividades que se van considerando como más importantes. Obviamente vamos a dejar a un lado las otras que quieren o que se dejan de anotar o de percibir, pero que también se realizan dentro de este proceso de investigación porque van a seguir la suerte de lo principal. Esto es para que no vaya limitándonos en cuanto a tiempo y también en cuanto al logro de todos aquellos objetivos que nosotros pretendemos realizar. Por eso vamos a procesar, vamos a sintetizar este cúmulo de información para recabar todos aquellos datos importantes, cómo los vamos a justificar y este método aplicar para que podamos tener un control de cada uno de los elementos que van a ser más importantes y que al momento de que el lector esté analizando nuestro proyecto protocolo, pues lleven este orden sucinto, ¿verdad? Entonces, este procedimiento es precisamente para poder obtener los datos al realizar nuestro proceso de investigación. Por tanto, se deben de cumplir al momento de ir efectuando las etapas que nos van a llevar a este proceso de investigación. Es importante señalar que dentro de la metodología se realizan tres etapas. La primera etapa es la que se le conoce como la etapa de gabinete. La segunda etapa es la que se le conoce como etapa de trabajo de campo y la tercera etapa es la que se le conoce como etapa de presentación de resultados. Cuando abordemos nuestra primera etapa, que es la etapa de trabajo de gabinete, es en donde nosotros empezamos a dar una estructura a nuestro proyecto. Por ello se dice que se empieza a elaborar nuestro proyecto, a ver las etapas o a ver los pasos a seguir o cómo vamos a ir nosotros evaluando o desarrollando cada una de las etapas dentro de nuestro proyecto. Después vamos a citar nuestra búsqueda de información, a partir de qué elementos nosotros vamos a soportar la información que vamos a comprender dentro de nuestro trabajo. Sí va a ser, como ya decíamos, ¿no? A partir de las técnicas documentales, las técnicas de campo, cómo vamos a ir soportándolas, si vamos a hacer una técnica mixta, ¿no? Es decir, a conjuntar estos elementos. Entonces, todo este bagaje de información con el que nosotros vayamos a robustecer nuestro proyecto es precisamente dentro de ese trabajo de gabinete en donde debemos comprender. Después viene la elaboración del marco teórico, que es precisamente lo que analizábamos dentro de la materia pasada en Seminario de Investigación 1, en donde empieza la justificación o la fundamentación, ¿verdad? Este soporte que le vamos a dar a nuestro proceso de investigación. Luego entonces la elaboración de fichas de trabajo es de manera resumida o sintetizada los pasos que nosotros vamos a llevar o cuáles van a ser los elementos que vamos a ver, por ejemplo, en esta semana vamos a realizar tres técnicas de campo, vamos a realizar una técnica de campo, nos vamos a constituir a tal lugar, etcétera, ¿no? Para que en esas fichas nosotros de manera más rápida podamos identificar en qué etapa vamos y qué es lo que vamos a continuar o qué es lo que vamos a realizar de manera inmediata, ¿verdad? También para que nosotros podamos utilizar estas fichas de trabajo, también ahí se pueden comprender los datos específicos de alguna fuente de investigación y demás. Entonces, estas fichas de trabajo, como su nombre lo dice, son aquellas que nos van a hacer mucho más sencillo y más útil todo este proceso de abordaje de información. Después tenemos la elaboración del instrumento o instrumentos, que son precisamente cómo nosotros vamos a aplicar esta información que ya tenemos específicamente dentro de nuestro proyecto de investigación. Luego entonces viene el trabajo de campo, que es la segunda etapa. Dentro de esta segunda etapa lo comprenden tres elementos en donde tienen como objetivo verificar, probar o pilotear un instrumento para validar, es decir, todo lo que nosotros como forma de investigación o como documentación o como
o como soporte de datos ya tuvimos, ahora lo vamos a aplicar, es decir, vamos a validar si los datos que investigué o que me otorgó esta fuente son confiables, dónde lo voy a soportar. Si estoy hablando del municipio tal, entonces me voy a constituir a tal municipio y voy a realizar mediante una entrevista esta búsqueda de información. Si estoy hablando de una escuela, entonces me arroja estos datos, pues voy a constituirme a la escuela específicamente en el grupo tal y mediante un muestreo voy a obtener esta información. Entonces aquí nos dice que es probar, verificar o pilotear estos instrumentos porque es la autenticidad que nosotros le damos a esta información que ya tuvimos dentro de nuestro trabajo de gabinete. Después nos dice que es aplicación del instrumento, cómo nosotros lo vamos a utilizar. Ya identifiqué la información que tengo, me voy a constituir a la escuela en donde la voy a realizar. Entonces, la aplicación del instrumento, ¿cómo lo voy a realizar? Es decir, voy a aplicar un muestreo, una entrevista, una encuesta, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo voy a soportar? Y después viene el procesamiento de datos. Voy a recabar, ya tengo esta información, ahora, ¿cómo voy a medir estos resultados para dar continuidad con la siguiente etapa? ¿Cómo voy a soportar esta información? ¿Cómo voy a ir calificando las preguntas? ¿En base a qué voy a medir el resultado? Etcétera. Después, en esta tercera etapa, que es la presentación de resultados, viene primeramente el ordenamiento de los datos, es decir, cuánta información tengo. Realicé una encuesta a 40 preguntas, a 40 personas, de las 40 personas fueron 20 hombres, 20 mujeres dentro de tales edades, me arrojó esta información, o sea, aquí ya vamos a ir midiendo o estableciendo nuestros parámetros de datos. Después viene el análisis de datos. Esta información, ¿cómo la voy a soportar? Es decir, ya tengo 20 hombres, 20 mujeres, las mujeres me arrojan esta información, los hombres me arrojan esta información, llegamos a un fin común, que es esto, ¿no? Es decir, voy a estar identificando si lo que yo me planteé dentro de mi proyecto de investigación en base a este resultado o en base a la obtención final de esta información es precisamente lo que yo tenía como información primaria o dista mucho y me lleva a este otro resultado. Por eso me dice que es un análisis del mismo. Después viene la elaboración de resultados, las conclusiones y las recomendaciones, que es precisamente conjuntar todo este bagaje de información que nosotros tenemos para poder presentarlo y para poder soportarlo. ¿Para qué? Para que al momento que el lector está identificando nuestro proceso de investigación, toda la información que nosotros le otorguemos diga, efectivamente, aquí tengo información fidedigna, información confiable, porque me arroja a partir de esta investigación, pero me lo están soportando con estos. Entonces, los datos son autenticables, son verificables y por tanto yo puedo validar o puedo soportar alguna obra o algún proyecto en base a esta información que la obra tal me está soportando, ¿no? Entonces, vemos pues apreciables alumnas y alumnos qué tan importante es que nosotros empecemos a procesar nuestros datos, empecemos a desmembrar toda la información que tenemos, porque sin lugar a dudas, desde la etapa de gabinete o el trabajo de gabinete, desde el trabajo de campo hasta la presentación de resultados, es como toda la información que vayamos obteniendo la vamos a ir conjuntando para que al final nuestro proceso de investigación sea el correcto, sea el válido, el autenticable, ¿no? Vemos pues, apreciables doctorantes, que estos y otros temas son los que de manera muy puntual vamos a continuar disertando en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera muy puntual en nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes y deseándoles el mayor de los éxitos. Que tengan buen día. Hasta luego.